Tópico uno menos la carta que llegó en el silencio. ¿Sabe mi hijo? A veces es en el más profundo silencio que el cielo grita más alto. Era una tarde calurosa de agosto cuando me entregaron un sobre sin remitente. El papel estaba amarillento, como si el tiempo se hubiera detenido allí y tal vez lo hubiera hecho al abrirlo. Sentí un perfume de jazmín muy suave, como aquel que mamá usaba cuando iba a misa. Dentro de la hoja, letras temblorosas se dibujaban con tinta azul descolorida. La firma era de un joven, llamado Rafael, pero el detalle. Rafael había fallecido hacía años. Su madre, doña Lourdes, vivía en Uberaba. Venía siempre, pero en aquel mes no apareció. Lo extrañé hasta que en aquella misma semana ella llegó sigilosamente, como quien pide permiso para existir. Ella se sentó delante de mí con la mirada cargada de años, cansancios y oraciones, y antes de que dijera cualquier palabra, saqué del bolsillo la tal carta. Era: Pera, ella, mi madre, no llore más por mí. Estoy bien, muy bien. Aquel dolor que me sacó del cuerpo no me llevó de la vida. Y usted necesita vivir lo que yo no viví. Ame por nosotros dos. Doña Lourdes se derrumbó el pañuelo, no dio abasto con las lágrimas, y allí en aquel instante algo invisible se cosió entre los dos mundos. Ella contó que en aquella semana pensó en desistir. Se sentía culpable por no haber impedido el accidente. Yo solo quería una señal, chico, solo una señal, pues la señal vino con fecha, nombre y palabras que solo un hijo podría decir. Pero lo más curioso no fue la carta. Fue lo que sucedió después. Doña Lourdes volvió para la casa de Poea, comenzó a recibir sueños al inicio. Parecían solo nostalgia, pero con el tiempo comenzaron a traer mensajes, instrucciones, avisos. Un día ella se despertó asustada con la imagen nítida de una niña caída en el pozo del patio de la vecina. Salió corriendo, y allí estaba la nieta de la señora de al lado, inconsciente, pero viva. La noticia se esparció. Y así, sin nunca haberse graduado en nada, doña Lourdes pasó a ser buscada por gente afligida, madres desesperadas, P. Semel, y cada vez que alguien preguntaba cómo ella sabía de las cosas, ella sonreía levemente y decía: fue mi niño quien me enseñó a escuchar el silencio. Pero vea esa, no fue la única vez que algo así sucedió, porque meses después otro caso curioso llegó hasta mí. Un señor que nunca creyó en nada recibió un mensaje de alguien que él pensaba odiar. Pero esa historia te la cuento en el próximo punto, porque involucra perdón, promesas antiguas y un piano que tocaba. Solo en una casa vacía. Tópico 2, menos el piano que tocaba solo mi hijo. Hay cosas que la razón impacta, pero que el corazón reconoce de inmediato. Fue lo que sucedió con don Eugenio. Hombre duro, facciones marcadas. Era de aquellos que miraba de reojo hasta la nube que pasaba demasiado despacio. Nunca creyó en espíritus. Decía con la boca llena: murió, se acabó y punto final. Pero la vida, usted sabe, adora doblar las esquinas con la gente. Don Eugenio era viudo por Era y esposa. Doña Marcia hacía casi 15 años y el hijo, bueno. El hijo, él decía que no tenía, no tengo más, acostumbraba a repetir. Con voz de piedra nunca contó el porqué. Lo curioso es que él vivía en una casa antigua de aquellas de madera que gimen. Cuando uno pisa allí, había un piano heredado de la madre. Nunca aprendió a tocar, pero no dejaba a nadie acercarse. Tampoco quedaba allí parado como si guardara algo. O alguien fue en una noche de domingo, que todo comenzó. Llovía fino, cielo triste. Don Eugenio estaba solo como de costumbre. Y entonces, plim una nota, plim plim 2 3. Era el piano. Se levantó de un salto pensando que alguien había entrado. Nada, la casa vacía, silencio. Se sentó y por primera vez en décadas lloró. En la mañana siguiente vino a buscarme. No hablaba mucho, pero la mirada gritaba. Le entregué una hoja que había psicografiado 2 días antes. No tenía nombre, pero el contenido decía así: Padre, toco para que oiga lo que mi grito callado no pudo decir en vida. No me odie más. Yo no elegí ser diferente. Solo quería ser. Aceptado. Fue como si un huracán pasara por dentro de él. Quedó mudo por minutos. Después susurró: era mi hijo. Lo expulsé de casa por ser quien era, y él se fue antes de que yo pidiera perdón. Y desde entonces, cada vez que don Eugenio sintió el corazón apretar demasiado el piano, tocaba primero una nota sola, después una melodía, y así padre e hijo aprendieron a conversar, incluso separados por el velo. El tiempo pasó.
Don Eugenio comenzó a escribir cartas que nunca enviaría. Colocaba debajo de la almohada del piano y en las madrugadas de dolor más profundo decía oír pasos leves por el corredor y alguien diciéndole: «Ya te perdoné, padre, ahora falta usted». Pero esa historia, aunque conmovedora, no termina ahí, porque fue a través de una de esas cartas que otra alma afligida encontró su rumbo. Una joven de esas que cargan el dolor como sombra, apareció cierto día con el sobre ajado en las manos. Dentro había un fragmento de una de las cartas de Eugenio, y lo que ella descubrió después cambiaría todo en su vida, menos y en la de un niño que ella aún no sabía que existía. Pero eso te cuento en el próximo punto, porque involucra destino, lazos invisibles y un embarazo que nadie esperaba, ni siquiera ella. Tópico 3. Menos el sobre ajado y el vientre silencioso. Mi hijo, hay dolores que se esconden hasta del espejo. Ella llegó con pasos pequeños, como quien carga un secreto en el fondo del alma. Se llamaba Claudia. Ojos hundidos, piel fría. Se sentó delante de mí y sacó de la bolsa un sobre arrugado con marcas de tiempo y lágrimas dentro. Una hoja escrita a mano en letra temblorosa. Parte de una carta: me perdona por no haberte aceptado cuando usted solo quería existir. Mi amor era mayor que mi miedo, pero solo lo percibí demasiado tarde. Era un fragmento de aquellas cartas que Eugenio dejaba en el piano. Claudia no sabía quién era, nunca había oído hablar de él, pero había encontrado aquella hoja dentro de un libro viejo en la casa de la tía abuela, que había muerto hacía poco. El detalle es que al leer aquellas palabras algo en ella despertó. Claudia cargaba un silencio en el vientre. Estaba embarazada, pero no de alegría, menos de miedo. Pensaba en desistir. Estaba sola, había sido abandonada por el padre del niño y no veía sentido en continuar. Pero aquella carta, menos aquel pedido de perdón de un padre a un hijo rechazado, menos cayó como un rayo en su pecho. ¿Será que estoy repitiendo el error?, preguntó con la voz entrecortada. Cerré los ojos y sentí algo que me decía que había más allí de lo que los ojos podían ver. Psicografié en aquel mismo instante. El mensaje vino suave como brisa, después de la tempestad. Claudia, la vida que usted carga es más antigua que el tiempo. Ya fue tu madre, ya fue tu hermano, ahora viene como hijo y necesita de ti, no como madre. Apenas, sino como faro, no apague ella. Contó que en sueños venía viendo a un niño con ojos enormes que la llamaba de mamá, antes incluso de saber del embarazo, y que siempre se despertaba con una sensación extraña, menos como si ya conociera. Aquella mirada Claudia decidió seguir, y meses después nació Gabriel, un niño calmo, que me miraba como si cargara una sabiduría que no cabía en un cuerpo tan pequeño. Lo curioso fue lo que sucedió cuando Gabriel cumplió 3 años, en una noche cualquiera. Mientras la madre lavaba los platos, él surgió en la puerta de la cocina y dijo bien claro: «Mamá, volví, ahora me amas». Claudia dejó el plato caer en el suelo. Los ojos del hijo eran los mismos del sueño. La historia de Claudia corrió entre los que buscaban respuestas, y fue así que llegó hasta mí la joven Joana, que venía siendo perseguida por sueños extraños, con accidente de coche que nunca vivió, y un rostro que ella reconocía, pero que no recordaba de dónde. Lo que ella descubrió involucraba una promesa hecha hace más de 50 años y un reencuentro que esperaba suceder desde una carretera polvorienta en el interior de Minas Gerais. Pero esa es una historia para el próximo punto, porque involucra déjà vus, vidas cruzadas y un billete escrito a mano que sobrevivió al fuego. Tópico 4 menos el billete que sobrevivió al fuego. Joana no entendía, porque se despertaba sudando frío, el corazón acelerado como si hubiera escapado de alguna cosa, menos de algo que ni sabía qué. Desde niña, soñaba con un coche antiguo de esos que mal enganchan la marcha, siempre el mismo escenario, una carretera polvorienta, cielo ceniciento, y un hombre que sonreía para ella en el asiento de atrás diciendo: «Ahora va, Joana, promete que va». El sueño terminaba ahí, como si la memoria cortara en medio de la película, por más que intentara recordar el resto. Todo se volvía niebla ya joven. Joana llegó hasta mí, empujada por una sensación que no sabía nombrar. Se sentó quieta, pero con los ojos gritando preguntas. Dijo que en los últimos meses objetos de la casa se movían solos. Los puertos. ¡Bam!
y siempre, un olor fuerte a gasolina invadía el cuarto. Cuando nadie más sentía en el día anterior, tuvo un impulso, subió hasta el desván de la casa de la abuela, lugar donde nadie entraba hacía décadas. Allí, entre cajas muñecas viejas y retratos descoloridos, encontró un sobre chamuscado por milagro. El fuego había besado sin destruir dentro un billete escrito a mano con trazos familiares. Si algo me sucede, busque a Chico. Él va a explicarle lo que prometí, firmaba Carlos Eduardo. Ella congeló, pero Chico, ¿quién es ese? Carlos Eduardo, yo no conozco. Cerré los ojos, respiré hondo, y como un hilo que se cose al paño del destino, el mensaje llegó. Joana, lo que usted no recuerda, usted prometió. Yo partí antes de la hora. Un freno falló, una curva traicionera. Usted quedó y juró que si un día volviéramos yo nacería como tu hijo. Ella quedó pálida. Eso tiene que ver con mi hijo. Yo perdí un bebé. Chico, 3 meses. Ni siquiera sabía si era niño. Era y era él. Carlos Eduardo. No como amante, sino como espíritu viejo que había cruzado siglos con ella, en diferentes papeles. Padre, amigo, hermano. Ahora volvía como hijo. Pero no fue esta vez. Él aún quiere. Volver, preguntó con los ojos húmedos. Quiere Joana, pero no ahora. Él espera a veces. El tiempo del espíritu es más paciente que el del corazón. Joana salió de allí diferente, como si una cortina hubiera sido corrida por dentro, y una luz suave la envolvía cuando ella se iba. 2 meses después recibí una carta de ella dentro, una ecografía. Él volvió Chico, y ya sé el nombre, Eduardo. Esta historia conmovió a mucha gente aquí en Uberaba, pero más que eso despertó en otra mujer llamada Aparecida aún. Recuerdo adormecido, ella había prometido algo también, pero nunca imaginó que el cobro vendría en un velorio por las manos de una niña que ella ni siquiera conocía. Pero eso te cuento en el próximo punto, porque involucra secretos de familia, una muñeca antigua y una voz infantil que decía: usted me prometió que iba a encontrarme. Tópico: 5 menos la muñeca y el velorio. Aparecida nunca le gustó los entierros. Decía que el olor de las flores, mezclado con el silencio de los vivos, la dejaba mareada. Pero en aquel día algo la empujó hasta allí. Era el velorio de una vecina, doña Jacira. Mal se conocían, pero Aparecida sintió un peso en el pecho como si alguien la llamara. Se sentó en uno de los últimos bancos, intentando salir antes del rezo. Fue cuando oyó: usted prometió que iba a encontrarme. La voz era de niño, pero allí no había ningún niño. Giró el rostro lentamente y vio a una niña de cabellos rizados, con un vestidito azul claro, sujetando una muñeca de trapo vieja, de esas que uno ya no ve. ¿Usted se acuerda de mí?, preguntó la niña con los ojos llorosos. Aparecida se heló el rostro de aquella niña. No era extraño, era como si alguien hubiera tomado una fotografía de un sueño antiguo y colocado allí de pie delante de ella. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, la niña extendió la muñeca. Usted me dio esto cuando yo era su hermana, mas en aquella vida y morí pronto. Usted lloró mucho y dijo que me encontraría. Parpadeó y la niña desapareció. Aparecida salió temblorosa. Volvió para casa y casi sin pensar abrió una de las cajas guardadas en el armario. Allí, envuelta en paños, estaba la misma muñeca, la que ella juraba haber tirado fuera en la infancia. Me buscó al día siguiente. Chico, me estoy volviendo loca. Sonreí con suavidad. Loca. No, mi hija solo está comenzando a recordar. Psicografié allí mismo. El mensaje vino como brisa. Usted lloró tanto en aquella noche. Sida, yo solo tenía 7 años y le prometí que volvería con mi vestidito azul. Volví, usted vio, ahora descanse. Lloró como niña. Y fue a partir de ese día que comenzó a tener sueños lúcidos. Se vio en una casa simple. En 1887, ella era lavandera. La niña, su hermana, había enfermado de fiebre y ella prometió que cuidaría de ella en otra vida. Solo no sabía que el reencuentro sucedería en un velorio y que el mensaje no era solo para ella, sino para otra mujer allí presente, una señora que sujetaba un rosario con fuerza demasiada y que al oír la historia de la niña se desmayó. Su nombre era Bernadette y cargaba un secreto antiguo, un hijo que nadie sabía que existió y que se despidió en Río muchos años atrás. Lo que Bernadette reveló fue para hacer que el tiempo se detuviera
y trajo a la luz una historia enterrada con dolor, vergüenza y promesas rotas, pero también trajo una nueva oportunidad y una revelación que involucraba un río, una canoa y un niño que aparecía en las márgenes llamando por el nombre que solo ella conocía. Pero esa es una historia para el próximo punto, porque involucra cartas jamás enviadas, un barco de papel y la certeza de que el amor verdadero siempre vuelve, aunque sea por las manos de un niño mojado de luz tópico. 6 menos el niño del río y el barco de papel. Bernadette no era de hablar mucho. Vivía sola, siempre con el rosario en la mano y la mirada perdida en algún punto que nadie más veía. La verdad es que ella cargaba un dolor mudo de esos que se esconden hasta de la oración. En el día del velorio de doña Jacira, cuando oyó a Aparecida contar la historia de la niña de la muñeca, Bernadette se derrumbó. Desmayó allí mismo en el suelo de la capilla, pero no era por causa de la muerte, era por causa de lo que salió a la luz en la sala de pase días después. Ella vino hasta mí con los ojos bajos y la voz arrastrada. Contó lo que guardaba hace más de 50 años. Yo tuve un hijo, chico, nadie sabe. Nació fuera del matrimonio. Era de otro estado, se lo llevaron lejos. Me prometieron que iban a cuidarlo, pero un día me dijeron que él cayó en el río y desapareció. Sacó de la bolsa un sobre viejo, con hojas amarillentas. Eran cartas nunca enviadas, escritas con la letra temblorosa de una madre que rezaba por noticias. Escribía para un hijo que nunca respondió. Yo lo llamaba Luisinho. Era mi secreto, mi pecado y mi promesa. Cerré los ojos y en aquel instante sentí la brisa cambiar. Era como si una mano de luz tocara el hombro de Bernadette. El mensaje vino con la suavidad de una canción de cuna. Yo hice un barquito de papel con una de sus cartas madre, de no sé dónde, para ver si él llegaba hasta... Usted no llegó, pero yo llegué y esperé hasta que usted me viera. Bernadette lloró en silencio, de esos lloros que limpian el alma y abren ventanas por dentro. Ella me dijo que a veces soñaba con un niño a la orilla del río, haciendo barquitos y sonriendo para ella. Ahora tenía sentido. Fue entonces que decidió volver al lugar donde todo comenzó. Viajó hasta el interior de Goiás, donde estaba el río. Llevó consigo las cartas que restaban y echó una de ellas al agua. Y lo que ocurrió después fue de estremecer hasta las piedras del camino. Una niña de la región encontró aquel papel flotando con la letra de Bernadette. Lo curioso es que esa niña decía hacía meses que hablaba con un amigo invisible del río, que le enseñaba a escribir y decía que tenía una madre de ojos tristes. Esa niña se llamaba Pedro, tenía 6 años y decía cosas que no tenía cómo saber. Llamaba a Bernadette Mainha, incluso sin haberla visto nunca. La conexión entre ellos fue instantánea y nadie lo duda, menos ni siquiera el médico de la ciudad, que Pedro y Luisinho comparten algo mucho mayor de lo que la genética puede explicar. Pero lo más sorprendente ocurrió días después, cuando Pedro fue a visitar a Bernadette por primera vez. Entró en la casa, se paró delante de un retrato antiguo y dijo: «Este hombre aquí es el amigo del río. Fue él quien me dijo que encontrara a la señora». Era el retrato del padre de Bernadette, muerto hace más de 30 años, y fue en ese punto que un joven llamado Lucas, presente en aquel encuentro, empezó a temblar. Él había perdido a su abuelo recientemente y nunca entendió lo que había detrás del último billete que recibió de él en pleno lecho de muerte. «No te olvides de Chico, él te va a explicar sobre el niño del balcón». Pero eso es lo que viene en el próximo punto, porque involucra herencias espirituales, un balcón que susurra nombres por la noche y un reloj parado en el tiempo. Tópico 7 menos el niño del balcón y el reloj parado. Lucas siempre fue escéptico, ingeniero práctico, más íntimo de cálculos que de preces, pero había algo que lo desconcertaba desde niño: el hábito extraño del abuelo de mirar hacia el mismo punto del balcón todos los días a las 17:47, como si esperase a alguien. «Es el niño del balcón, Lucas. Un día lo vas a entender», decía el viejo con aquella sonrisa serena entre el misterio y la saudade. Años después, cuando el abuelo partió, le dejó una única carta: «No te olvides de Chico. Él te va a explicar sobre el niño y el reloj». Lucas vino hasta mí. Me contó todo. El reloj antiguo del balcón que siempre se paraba a las 17:47, incluso con pilas cambiadas. Los sueños extraños. La sensación constante de que en aquel horario
Alguien lo observaba desde el balcón, menos incluso cuando la casa estaba vacía. Cerré los ojos y la vibración vino leve pero firme, como quien llega a casa después de un largo viaje. Era él, el abuelo de Lucas, y había una historia que contar. Soy Lucas, el niño del balcón eras tú. Reencarné como tu abuelo solo para poder verte de nuevo. Te reconocí en tu primer llanto y esperé todo este tiempo. Esperé que recordaras quién eras. Es 17:47, el mismo horario en que te despediste de mí en la otra vida, en las márgenes de un río con un barco de papel. Lucas lloró por primera vez en muchos años. Lloró como quien entiende lo que siempre presintió y entonces contó lo que no había revelado antes. Mi hija de 5 años empezó a hablar de un hombre de sombrero. Dice que él aparece en el balcón y pregunta si ella ya me contó sobre las 17:47. Ella nunca conoció a mi abuelo. Pedí que trajera a la niña, pequeñita, ojos vivos. Ella entró en la sala como quien ya conocía el camino. Se sentó delante de mí y antes de que yo dijera cualquier cosa, habló con voz dulce. El abuelo dijo que ahora está todo bien, que él ya te entregó lo que necesitaba, que el tiempo ya anduvo. Me entregó un dibujo. Era una balcón, un hombre de sombrero, un niño con barco de papel en la mano y un reloj marcando 17:47. En el canto escrito con letras menudas, una frase: el amor que espera nunca envejece. Respiré hondo. La vibración era pura luz. El espíritu del abuelo apareció por última vez en aquel instante. Me dio una sonrisa larga, se quitó el sombrero y dijo: «Gracias, chico, ahora puedo irme». Él se acordó y fue así que aquel ciclo se cerró, o mejor, renació, porque las historias que vienen del alma no tienen punto final. Son como ríos, corren, se esconden, vuelven, son balcones que esperan, son relojes parados que marcan siempre el mismo instante de eternidad. Y si usted que está leyendo ahora sintió algo extraño en el pecho, un escalofrío, una memoria sin rostro, un nombre que casi vino a la boca, quizás sea la hora de mirar por su propio balcón, porque alguien aún puede estar esperando por usted a las 17:47.